Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Carla Valeria Ponce y pues voy a hablar sobre el resumen del capítulo 2 que se llama La evolución de la prensa en los países occidentales. Se dice que a principios del siglo XIX la prensa no disfrutaba de un régimen de libertad en la mayoría de los países. Fue en Estados Unidos, Inglaterra y Francia representaron tres formas distintas de evolución que sirvieron de referencia al resto. En Inglaterra, en el siglo XVIII, se había caracterizado por el control de la prensa según el planteamiento burgués y de ahí se emplearon medidas económicas por parte de los gobiernos. También se dice que el gobierno jacobino, a causa de circunstancias exteriores amenazantes, no admitió libertad para la prensa y persiguió a periódicos opuestos. Ese procedente ayudó a Napoleón en su tarea de dominar la prensa. Desde los orígenes de los Estados Unidos, como nación independiente, la prensa pudo controlar con ámbito de amplia libertad. En Estados Unidos se configuró pues un régimen de amplia libertad de prensa, solo controlada por los tribunales. De los orígenes de los Estados Unidos como una nación independiente, la prensa pudo contar con un ámbito de amplia libertad. En la Declaración de Virginia en 1776 se afirmaba que la libertad de prensa es uno de los grandes baluartes de la libertad y nunca puede ser restringida salvo por gobiernos despóticos. Se dice que ante el problema manifestado de los delegados de los distintos estados se añadieron 10 enmiendas para contentar a los sectores radicales. La primera enmienda decía: el Congreso no podrá aprobar ninguna ley que coarte la libertad de la palabra o de imprenta. Efecto de la controversia constitucional fue la aparición en dos formaciones, que podemos denominar federalista y antifederalista, cuyos orígenes de la época colonial. Las federalistas lograban sacar adelante la ley de sedición, por la que se podían castigar incluso con la cárcel a todo aquel que atentara contra las constituciones y el pueblo norteamericano. Bueno, sobre los inventos se dice que los medios de transporte como el ferrocarril, el barco a vapor, no solo aceleraba el proceso de envío de noticias, sino que aceleraba la posterior difusión del producto desde haber sido compuesto e impreso. Otra innovación que afectó de modo profundo a la actualidad de los diarios fue el telégrafo. Sus limitaciones eran evidentes, sobre todo en las condiciones climatológicas y orográficas hacían difícil su visualidad. Un dato que me pareció relevante fue que en Europa continental en el siglo XIX se arbitraron nuevos mecanismos y en concreto fue el depósito previo que los periódicos tenían que hacerle a la autoridad para poder salir a las calles, ya que de ese depósito el gobierno cobraba directamente multas que preveía que se impondrían. Bueno, gracias, eso es todo y pues ya que lo grabo en la noche, feliz noche.